Nodo sinusal, haz de Bashman, internodal medio y posterior, los tres, las internodales. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, las fibras de Purkinje, que las vamos a denominar as básicamente, ¿no? De la rama derecha, de la rama izquierda, y lo que se llama básicamente la red de Purkinje, básicamente. Eso nomás es el tema que vamos a llevar, ¿ya? Entonces, bueno, estoy igual de cosas. Entonces, estas son sus tres vías internodales. Se supone que a nivel del corazón, potenciales de acción o esa conducción básicamente es mucho más rápida a este nivel, a nivel de las fibras, y a nivel de la musculatura cardíaca es mucho menos, básicamente. ¿Ya? Ese es el tema, entonces no se olviden. Nodo sinusal, nodo sinoauricular, ¿qué más les decía? Luego el aurículo ventricular. Entre esos dos hay tres vías internodales. Ya, son tres básicamente. Y esas tres son las que conducen rápidamente. Ahora en el nodo aurículo ventricular, aquí dice básicamente hay un retraso. Ya se retrasa y luego nuevamente vuelve a ir los potenciales de acción mucho más rápidamente. Ya, esta contracción del corazón, ¿cómo es que se produce? Dice que es una contracción repetitiva, ¿no? De 100.000 veces, ¿no? Al día y unos 3.000 millones de veces en una vida, ¿no? Humana, en duración media, básicamente. No dice cuántos años, en cuántos años se da eso, ¿no? Habría que multiplicarle eso de cuántas veces cuántos días has vivido y por eso 100.000, ¿no? Porque la contracción repetitiva dice que es 100.000 veces al día y en una vida entera, pero no sé cuándo, básicamente. ¿Y por qué se da eso? Por dos elementos a saber. Uno, generación de impulso del propio corazón. Es la generación de esos impulsos eléctricos que van a ser claramente rítmicos. Luego vamos a ver que siempre tiene que ir desde acá hasta acá y hasta acá. Pero este tiene potencial para iniciar potencial de acción, este también tiene potencial para iniciar un potencial de acción y este también. Y esos son los marcapasos ectópicos. El que se inicia arriba es el que debería darse, básicamente. Pero puede iniciarse por aquí, puede iniciarse por acá o por acá. Ya son ectópicos. Ya, entonces esos impulsos hacen lo que el corazón se contraiga, básicamente, ¿no? Como vemos, la contracción y la relajación. Todos hemos visto el anterior, conmigo también lo ven. Entonces, a través de estas fibras, los impulsos van a ir rápidamente. ¿Qué son impulsos? Son potenciales de acción, nada más. ¿No veo? Van a hacer eso. ¿Y cómo se inicia un potencial de acción? Ya, ¿cuánto? Ya. Hay dos tipos de umbrales, te dicen, ¿no? 40, 60, 50, menos. ¿No ve? Te dice eso. Pero ¿cómo se da? ¿Cómo se inicia? Alcanzas el umbral y se inicia el ¿Y qué es lo de las polarización? ¿Cuál de? Eso es lo que él dice básicamente. Eso lo he puesto igual aquí. Más adelante está eso, ¿no? Algo bien interesante, lo que habíamos visto anterior. Dice, cuando este sistema funciona normalmente, las auriculares se contraen aproximadamente un sexto de segundo antes de la contracción ventricular. Y ese un sexto de contracción, ¿cuánto de sangre le aportaba al ventrículo? ¿Es importante la contracción auricular para el llenado del ventrículo izquierdo? La sangre le llega a la aurícula derecha y la aurícula derecha pasa directamente al ventrículo. A ver, ya saben los volúmenes. Casi es el 20% nomás, dice, por eso dicen un sexto de contracción, porque el 80% se supone que pasa directamente. Eso es lo que dice el gallo, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Ok? Eso es importante entonces saber para nosotros. ¿Ok? Bueno, algo que ocurre básicamente cuando no hay ni contracción y relajación, básicamente se debe a que el corazón puede no recibir básicamente un flujo sanguíneo, y cuando la masa cardíaca está privada del flujo sanguíneo ocurre lo que se denomina isquemia básicamente.
O sea, no es lo mismo que le llegue sangre a la aurícula que al ventrículo derecho, aquí la musculatura cardíaca esté irrigada. ¿No ve? Bueno, porque la irrigación las va a producir básicamente otro tipo de arterias, ¿no? Derecha las coronarias básicamente, que es muy distinto, que sí le está aportando básicamente sangre a la musculatura cardíaca. Entonces, si le privan básicamente de ese sangrado, de esa sangre, mejor dicho, va a producirse isquemia, como en todo, ¿no? Más aquí, ven que está normalito acá, ¿no? Pero si lo voy a privar, miren del color que se va a ir volviendo. Hasta produciéndome isquemia básicamente, ¿no? Porque el aporte de riego sanguíneo básicamente no está dada básicamente por la sangre que le llega a la aurícula o básicamente al ventrículo, ¿no ve? Es otro tipo de arterias que le van a producir irrigación al corazón. Entonces, esa falta nos produce lo que es la isquemia, dice, ¿no? No solo eso, sino el movimiento también de este potencial de acción, que nos produce en contracción y relajación de la múscula cardíaca. Entonces, la falta de eso produce la isquemia de los tejidos cardíacos, que se debe a la disminución del flujo sanguíneo coronario, básicamente, ¿no? Y la consecuencia es una alteración del ritmo cardíaco, básicamente, o secuencia normal de la contracción de las cavidades cardíacas, ¿no? Y eso repercute en la eficiencia de bomba del corazón, básicamente. El corazón lo habíamos dividido en corazón derecho y corazón izquierdo, básicamente, ¿no? Uno va a manejar más presiones que el otro, básicamente. El otro va a manejar menos presión, el otro manejará más volumen. Más que todo es a nivel de presiones nomás, básicamente. ¿Ok? Entonces, sistema de excitación especializado, ¿no? Y de conducción del corazón, lo que les había dicho, las vías del nodo sinoauricular, que le pone también otro nombre, ¿no? Al nodo sinusal. No le he puesto del Guyton, luego están esas tres vías internodulares o nodales que le dicen también, ¿no? Luego está el nodo auriculoventricular, que también le conoce con el nodo de Archofta Barra. Luego tenemos la rama izquierda y la rama derecha, básicamente, de las de His. Y las fibras de Purkinje. Pero el Guyton dice que desde aquí están las fibras de Purkinje, ¿no? Se ven rama derecha y rama izquierda, ¿no? Así dice, no dice así como es de His. Esta también es del Guyton, básicamente. Es solo de fibras de Purkinje. Entonces, ese es este gráfico, básicamente. Desde ahí. Entonces, por eso les digo que va básicamente ese potencial de acción rápidamente a través de estos elementos. Y como él dice, tiene que llegar a alcanzar un umbral, ¿no? Esa es la diferencia entre el miocardio, básicamente. ¿Ya? Ok, nodo sinoauricular, básicamente. Ya, este es el nodo sinusal de este nodo y del otro también, ¿no? Aquí. De ese básicamente, ¿no? Entonces dice que es una banda elipsoide aplanada, pequeña, de 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor, básicamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está localizada? En la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inferior y lateral a la desembocadura de la vena cava superior, básicamente, ¿no? Entonces está este amarillito seguido, entonces ahí todos sus diámetros, básicamente, ¿no? ¿Qué caracteriza básicamente este nodo, no? Las fibras de este nódulo no tienen fibras musculares, no contráctiles. ¿Cuáles van a ser? Actina ni la mucina, básicamente, ¿no? No tienen muchas, ¿no? Y cada una de ellas tiene solo de 3 a 5 micras de diámetro y de 10 a 15 micras para las fibras musculares auriculares circundantes, básicamente. Esto es propio del nodo sinoauricular y esto a lo que los circundan, básicamente, ¿no? Entonces, aquí están esas fibras que tienen de 3 a 5, son pequeñitas, básicamente, ¿no? En las que les circundan, o de las que están alrededor, básicamente van a tener de 10 a 15 micros como tal, ¿no? Entonces, ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales, ¿no? Mecanismo de la ritmicidad del nodo sinusal, básicamente. Esto es en 3 latidos, dice, ¿no? En 3, y el umbral, básicamente. Entonces, milivoltios y en segundos. Estos son básicamente potenciales de acción, ¿no? Entonces, el potencial de membrana en reposo de la fibra del nodo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces, debe estar por aquí. Pero hasta aquí es que le pongan, ¿no?
80, aquí debe ser menos 50. Entonces, abscitos debe estar. ¿Ya? Desde ahí tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y luego llegar a cuánto. Su umbral básicamente. Luego va a pasar de menos 85 a menos 90 para la fibra muscular ventricular. Bueno. ¿Por qué es importante esto, tener esta baja? Porque rápidamente tienen que, la velocidad de conducción a nivel del nodo sinusal viaja mucho más rápido que las circundantes, básicamente. ¿Ya? Porque miren esta diferencia. Esto es la membrana en reposo para esta fibra. ¿Ya? Para estos lugares. Para abscitos. Pero para la masa ventricular, para aquí dice, es mucho más de reposo. ¿Cuánto es básicamente? Menos 85 a menos 90. Entonces, si es menos 85, debe estar por aquí. 85, 90. Aquí abajo, miren. Tarda en recuperarse. ¿Cierto? Va a tardar. Entonces, por eso el nodo sinusal tiene eso, tiene esa ventaja. ¿No? Básicamente las fibras. Entonces, por eso dice que las fibras sinusales son permeables básicamente a los iones de sodio. Si leen el texto, dice que hay mucha más cantidad de sodio. Entonces, esa cantidad de sodio que hay hace que sean mucho más permeables. Estos van a ser los canales rápidos, ¿no? Y luego tenemos también los otros canales que van a ser de sodio y calcio, básicamente, ¿no? Entonces, todo eso nos va a dar origen básicamente aquí a la subida, una pequeña mesetita y luego nuevamente a que se abran los canales de potasio. Y eso lo he puesto aquí básicamente en esta parte. Dice, ¿no? Los canales rápidos de sodio hacen la espiga. Pero para eso, de menos 55 a menos 60, tienen que llegar aquí hasta este umbral, donde va a haber lo que es la apertura, ¿no? A través de los canales rápidos de sodio, básicamente, ¿no? Y hace que se dé la espiga. Luego tenemos los canales de sodio y calcio, que hacen básicamente lo que vendría a ser la meseta. Y los canales de potasio que hacen la repolarización nuevamente de la membrana, que van a llegar seguramente hasta aquí, a 55 o a 60, básicamente. Esto a nivel del nodo sinusal, pero no ocurre lo mismo con la fibra ventricular. Tienen que empezar de menos 85 a menos 90. Igual tienen que tener la fase de sodio, la apertura de los canales rápidos de sodio, la meseta y luego básicamente la apertura de los canales de potasio. Y miren el tiempo también aquí, le puse también eso, ¿no? Los canales rápidos de sodio se abren unas 10 milésimas de segundo, dice básicamente. Ahora, los canales de calcio tipo L o canales lentos, ¿cuánto tardan? Entre 0.3 segundos, ¿no? Van a tardar. Solamente tengo que por este lapso. ¿No? Y luego va a haber la apertura de los canales de potasio para que no podamos olvidarnos básicamente. Ok, entonces este es ventricular, el verde, y el rojo es básicamente del nodo sinusal, ni siquiera de las fibras musculares de la aurícula, sino propiamente del nodo sinusal, propio del nodo sinusal. ¿Cuánto tenían de diámetro? Eran chiquititos, ¿no? De 3 a 5, los otros eran de 10 a 15, básicamente eran mucho más grandes. ¿Ok?